Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Estoy tomando un tema para toda la iglesia para poder entrarle a nuestras convicciones. Así que vaya conmigo, primer libro de Samuel, capítulo 4, y vamos a revisar el versículo 19 en adelante. 4:19. Esa condición, pues ya la vamos a revisar. Mire bien, primer libro de Samuel 4:19. Dios había sido tomada, el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz, porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y a un hijo, mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, muerte de su suegro y de su marido. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Oramos, bendito Señor, que podamos recibir de parte tuya una revelación de tal manera que podamos atesorarla, practicarla, pero sobre todo, bendito Señor, que puedas transformar nuestras vidas a la luz de tu escritura. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Muy bien. Una religión muerta. Ayúdenme con el teclado. Buscame a Hugo. Muy bien. ¿Qué significa esto de la religión? Primero voy a introducir el concepto y después voy a explicar el texto. En primer lugar, hermanos míos, el capítulo 4 de Samuel, del primer libro de Samuel, está expresando un cambio en la forma de cómo Dios va a tratar con su pueblo. Y le explico rápidamente. Desde los tiempos del desierto, había Dios dado órdenes a Moisés que construyera un lugar, ¿verdad? Un arca. El arca del pacto, así era conocida por el pueblo de Israel. El arca del pacto simbolizaba más que nada el trono de Dios. Y era, hermano, un depósito que tenía oro resplandeciente. De tal manera que encima del arca había a nosotros le llamamos a ese lugar, el lugar, ¿verdad?, donde se hacía el sacrificio, se presentaba la sangre de los animales, ¿verdad? Y esa arca tenía simbolizado dos ángeles, dos querubines cuyas alas se juntaban en su punta prácticamente. Entonces, el lugar del arca del pacto representa el trono de Dios. Ahora, ¿por qué Dios mandó a dar el diseño de eso? ¿Por qué Dios mandó a hacer un depósito? ¿Por qué Dios mandó a hacer esa arca? Lo que quería mostrarles al pueblo es darles nada más y nada menos que un símbolo, algo que representara el hecho que Dios está en medio de su pueblo, que Dios habita en medio de su pueblo, de tal manera que el tabernáculo y particularmente el arca del pacto estaba en el centro. Si el pueblo de Israel caminaba y pasaban por el desierto, tenían que ir siempre buscando que el arca estuviera en medio del campamento. En los lugares donde ellos se detenían, en los lugares donde ellos habitaban, el arca siempre estaba en el centro del campamento. Y eso representaba el hecho que Dios es el centro del pueblo, está en el centro y habita en medio de su pueblo. Ahora, en el tiempo que comenzaron a conquistar la tierra prometida, Josué llevó el arca del pacto. Pero esa arca del pacto, cuando ya ellos se establecieron en la tierra, fue depositada en un lugar específico. Ese lugar, hermano, fue el lugar donde estaba el tabernáculo. Y por un buen tiempo, la gente, pues, al poder tener el arca en un lugar específico, iban y peregrinaban a poder estar allí en el tabernáculo, en Silo. Pero ¿qué sucede en Silo? Silo es el lugar donde va a estar el arca por un buen tiempo. Lamentablemente, el pueblo de Israel olvidó que la presencia de Dios tenía que estar en el centro de sus vidas. Y el tabernáculo comenzó a ser prácticamente abandonado, comenzó prácticamente a ser un lugar, hermano, donde simple y sencillamente habitaba el arca del pacto. El arca del pacto, hermano, estaba ahí en el tabernáculo, pero estaba olvidada. El pueblo la había abandonado, el pueblo había prácticamente, hermano, se había alejado de Dios y no se acercaban más a Silo. Por un buen tiempo estuvo ahí en Silo y olvidada por la nación, olvidada por el pueblo, olvidada por todos, olvidada por todas las personas que sabían que el arca estaba ahí, que sabían que el tabernáculo estaba ahí, pero estaban nada más cuidadas por los sacerdotes. Ahora, en el capítulo 4
sucede algo. Ellos van a tener una batalla. Van a tener una batalla con los filisteos. Pero en esa batalla ellos van a querer hacer una práctica que tenían antes. La Biblia dice en el libro de Josué que cuando Josué entró, ¿verdad?, a la tierra prometida, lo hizo, hermano, por el río Jordán. Dice la palabra que los levitas levantaron el arca. El arca tiene dos grandes varas. Se colgaban en las orillas y 4 o más levitas la llevaban en sus espaldas, de esta forma, como quien carga, ¿verdad?, todas esas, digamos, urnas en nuestras famosas, ¿verdad?, fiestas de Semana Santa, ¿verdad?, en todas las cuestiones que se practican en nuestros países. Entonces el arca se llevaba de la misma manera, de la misma forma. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando Josué la levantaba y con los levitas, Dios hacía grandes milagros y prodigios, de tal manera que cuando caminaron con el arca, ¿verdad?, se abrió, se movió, se partió el río Jordán, y ellos pudieron caminar en medio de eso. Simbolizaba el poder de Dios. Cuando el arca venía, todos los israelitas sabían que Dios estaba ahí. Todos los israelitas sabían que el trono de Dios estaba en el lugar. Y si estaba el símbolo de Dios, tenía que estar Dios en medio de su pueblo. Es decir, ellos tenían el arca como un simbolismo grande de que Dios está en medio de ellos. Ahora, eso fue en el pasado. Pero en este momento, como yo se los repetí, se los vuelvo a decir, se habían olvidado de Dios. En Silo ya nadie visitaba. El arca estaba abandonada, el tabernáculo estaba abandonado. Y ellos quisieron enfrentar a sus enemigos de la misma manera. Dijeron: vayan y llamen a los sacerdotes para que puedan traer el arca del pacto y que podamos hacer guerra con los filisteos y los venzamos. ¿Qué sucedió, hermano? Las situaciones que se tornaron ahí fueron difíciles, catastróficas, porque no fue como pasó con Josué, no fue lo que sucedió con Moisés, que cuando el arca venía tenían victoria. Fue totalmente lo contrario. En lugar de tener victoria, lograron un fracaso terrible. Diga conmigo: 20 años pasaron en un fracaso, de tal manera desde que el capítulo 4, 5, 6 hasta el capítulo 7, donde ya aparece el profeta Samuel nuevamente, ahí es donde ellos se levantan de ese fracaso. 20 años en el fracaso, 20 años, hermano, óigame bien, sin ver la gloria de Dios, 20 años sin poder experimentar las bendiciones que Dios le da a su pueblo. Una época oscura, una época que no tiene, hermano, no tiene comparación. Yo quiero decirte algo. En nuestras vidas cristianas vivimos épocas sin la gloria de Dios también. Épocas sin la gloria de Dios. Estos son solamente 3 capítulos, pero a veces nosotros pasamos capítulos y capítulos de nuestra vida, un divorcio, una separación, una infidelidad, un problema o una victoria, yo no lo sé. Pero a esa época de 20 años, la Biblia le llama, y parecería que se presenta en este texto para darle nombre a esa época. ¿Cómo le llamaría usted a una época de 20 años de fracaso? Y no por el partido de ningún partido político, porque a veces le echamos la culpa a los partidos, ¿verdad? Y es cierto, tiene mucha responsabilidad la cuestión política, pero en nuestra vida personal, en nuestra vida privada, ¿cómo le podríamos llamar a 20 años de fracaso? Diga conmigo: Icabod. No, pero dígalo bien: Icabod. Cabod significa 2 cosas: gloria, diga conmigo: gloria. Peso de gloria. O sea, la idea en el hebreo es algo que pesa, pero también significa gloria, porque la gloria pesa, es la gloria pesada de Dios. Porque cuando Dios se presenta, cuando Él está en medio de su pueblo, nadie lo puede resistir. La gente, hermano, no puede estar frente a la gloria de Dios. La Biblia habla que los hijos de Aarón quisieron presentar fuego extraño y se presentaron al tabernáculo y quisieron jugar, Señor, con el hecho de presentar un incienso que no era el que Dios había permitido. ¿Y sabe qué les pasó? Murieron fulminantemente. Tuvieron que arrastrarlos para sacarlos del lugar santo, de tal manera que ellos murieron porque experimentaron jugar con la gloria de Dios. La Biblia dice
que hubo un hombre llamado Usa, que cuando David transportaba el arca, tocó el arca del pacto, solamente la tocó, solamente, hermano, óigame bien, solamente la rozó con su mano, y la palabra de Dios dice que cayó fulminantemente muerto. En el mismo acto en que tocó el arca, él cayó. Hermanos, 20 años sin la gloria de Dios es terrible. 20 años sin la presencia, 20 años sin el poder, sin el peso de gloria, es algo tremendo. Entonces, la Biblia le llama a esos 20 años Icabod. Diga conmigo otra vez, Icabod. Y significa así, Icabod significa gloria o peso de gloria. Ahora, ¿cómo lo va a presentar la Biblia? Por medio de un nacimiento. Diga conmigo, nacimiento. Este niño nace en la peor época, en la época Icabod. Y el nombre que le van a poner su madre, lamentablemente su nombre va a ser malo. Icabod le va a poner también. ¿Por qué? Les explico. Este niño es el hijo de uno de los sacerdotes que va a morir. En este mismo día, a este niño se le va a morir el abuelo, se le va a morir el tío, y se le va a morir su padre, y se le va a morir su madre. Va a ser un niño huérfano. Y van a ser en las peores circunstancias. 20 años de fracaso, 20 años, hermano, en los cuales el pueblo no va a poder lograr sus ideales. 20 años en los cuales, hermano, no va a haber la gloria de Dios. Entonces, el versículo nos explica, en el momento en que la mujer estaba a punto de dar a luz, ella moría por las noticias que estaba recibiendo. Y antes de morir, logró bautizar al niño, logró decir, pónganle Icabod. Mire lo que dice el verso número 20. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella, no tengas temor, porque has dado a luz un hijo. Mas ella no respondió. Mire cómo la Biblia presenta, ponga atención. El alumbramiento siempre es doloroso, pero al final siempre es feliz. Porque la mujer, cuando recibe el bebé en sus brazos, dice, se olvida de los dolores, porque sabe que la alegría de tener su bebé en los brazos le sustenta, le llena de gozo. ¿Cuántas personas aquí han dado a luz un año terrible, que en lugar de darles alegría, les da tristeza? Y estamos ya por cerrar este año, y ustedes dicen, este año, por más que luché, por más que me esmeré, trabajé y trabajé, pero no vi la gloria. ¿Por qué fue que no viste la gloria? ¿Por qué fue que pusiste tu negocio y fracasaste? ¿Por qué fue que en este año has vivido la peor situación de tu vida? Porque tal vez nunca experimentaste lo que estás experimentando en esta mañana. Habrán personas en este día que están pasando la crisis más terrible de su vida y están viviendo en Icabod. En lugar de dar alegría, te da tristeza. No tienes nada por qué alegrarte, no tienes nada por qué sonreírte, no tienes nada por qué alegrarte. ¿Habrá alguna persona que estará experimentando un año Icabod? ¿Habrá alguna persona que estará experimentando un periodo Icabod? ¿Habrá alguna persona que esté experimentando 5 años Icabod sin gloria? Cuando estaba a punto de dar a luz, se quedó callada porque no sentía alegría. Y mire lo que dice después de la coma en el verso 20. Ni se dio por entendida, dice. ¿Qué quiere decir? Que estaba triste. No había nada por qué alegrarse. Ahora, note el 21. Y llamó al niño Icabod. O sea, estaba a punto de morir, pero tuvo la fuerza de decir Icabod. Icabod. Yo quiero remover esta condición de tu vida. Quiero que Dios en esta mañana te hable y que te quite esto. Si estás experimentando una época sin gloria, si estás experimentando una época sin gloria, que Dios la quite de tu vida. Ahora, veamos las características de una época Icabod. Veamos las características. Son 3 características de una época sin gloria. Primero, Icabod, estos 3 capítulos que después aparecen en el capítulo 5, 6 y 7, óigame bien, tienen una primera característica. Es una época en donde no tenemos orientación espiritual. Estamos totalmente perdidos espiritualmente. La primera característica de Icabod es perdidos espiritualmente. Mire, hay tantas personas que andan perdidas espiritualmente
Y fíjese que ni se les nota, porque el problema es este: no estamos bien con Dios. Sabemos que estamos tratando de venir a la iglesia, pero estamos desorientados, porque honestamente no sabemos para dónde vamos, no sabemos lo que queremos. ¿Cuántas personas están en la congregación esta mañana que saben que este año ha sido un año de desorientación? Has estado viviendo con un hombre casado, has estado durmiendo en una cama que no te pertenece, porque Dios tenía un esposo para ti, pero disminuiste lo que pensabas de Dios y te comenzaste a desorientar y comenzaste, hermano, a tomar malas decisiones. Mire, este martes estuvimos en Los Penales y estuvimos en Mariona. ¿Y sabe qué? Les voy a decir algo honestamente: esa gente son cristianos, la gran mayoría son creyentes. Pero uno se pregunta, primero, para los que tenemos algún familiar ahí, mire, yo creo, hermano, que a pesar de la situación que se está viviendo, el avivamiento espiritual que ellos tienen, si uno solamente dice Dios les bendiga y diga amén, gloria a Dios, hermano, las celdas están divididas. Y los que aquí afuera eran malos cristianos, porque tal vez solo una vez al mes venían al culto, ahí se han hecho diáconos, hasta diáconos les han dado título, imagínense. O sea, imagínense nosotros que estamos aquí, ¿verdad? Que a veces venimos arrastrando todos nuestros problemas y alcanzamos a venir a la iglesia quizás cada 20 días. Con esa espiritualidad allá en la cárcel, usted es santo, hermano, lo condecoran, ¿eh? Aquí afuera no, pero allá adentro sí. Pero es que allá adentro todos nos hacemos cristianos. ¿Por qué? Porque cuando yo les digo, ¿querés ver a tus hijos? Lloran. ¿Querés ver a tu esposa? Lloran. Tal vez cuando estaban en la calle solo gritándole a la mujer vivían. Pero allí están deseando a la mujer, ahí están deseando que estar con el esposo, con la esposa. Hay hermanas en el penal, ahorita las tienen en apanteos a las hermanas. Y ellas se me acercan y me dicen, pastor, me dicen, quiero salir antes de Navidad, no quiero estar encerrada aquí. Pues sí, pero ahí están, óigame, hermano, ahí hay diáconos de iglesia, hay hermanos que o sea, jóvenes que se han crecido en escuela bíblica. ¿Y por qué están ahí? Pregunte. Ella se casó con un pandillero, él se salió de la mar hace años, pero las malas decisiones la persiguieron. Pero cuando yo les pregunto, mira, ¿y te estabas congregando? No. ¿Qué característica más particular, va? Tal vez no estábamos haciendo lo suficiente, tal vez no estábamos haciendo eso, y ahora que ya estamos metidos en ese problema, nos damos cuenta de que andábamos desorientados espiritualmente. Esa es la primera característica de Icabod. No hay orientación, no tienes definición, no tienes raíces. Mire, yo tengo una amiga que es hermana, que puede ser que me está viendo, pero yo la regaño yo a ella, porque la hermanita me dice, yo siempre le pregunto, ¿y ahora dónde se está? ¿De dónde viene? Le pregunto. Porque ella, hermano, ella no va a una iglesia, va como a 7 iglesias. Mire, le digo, ella gana almas con un ministerio independiente que no es Taber, de Santa Tecla, los días tal. Va al hospital San Rafael. De ahí se congrega en el tabernáculo los días domingos. Y de ahí el sábado se congrega en un tabernáculo que está ahí por la colonia que es Saltepeque. Total que la señora 7 iglesias tiene. ¿Y sabe por qué? Porque hay comidita. Ahora, pregúntele, hermano. Yo le digo, mire, le digo yo, ¿por qué no solo se congrega en un solo lugar? No, pastor, es que Dios está en todas partes. Sí, pero estás confundida. Están confundidos. ¿Y cuál es el problema? No tienen trabajo, no tienen para pagar esto, no tienen para pagar lo otro, porque piensan que Dios tiene que aceptarle su estilo de adoración. Dios, hermanos míos, no va a aceptar el estilo de adoración que usted quiera. Él ya estableció en su palabra cómo Él quiere ser adorado. Deje de andar inventando religiones, deje de andar inventando que usted se puede congregar, ¿verdad?, haciéndolo como usted piensa. No puede ser. Si usted ha venido a la iglesia y sabe que usted está viviendo con su amante,
yo le digo, tiene que luchar, siga viniendo, pero deje su amante, poquito a poco. Ustedes, los dos saben que tienen que hacerlo. Y si ya se separó de su esposa y está viviendo con su amante desde hace 4 años, comience a seguir el divorcio. Aquí hay hermanos que me dicen, pastor, yo los tengo que aconsejar, estoy ahorrando para el divorcio. Ya me dice, si ahorita es el aguinaldo, le digo, ¿cómo va a estar ahorrando para el divorcio? Sí, pero es que no me funcionó, es que no me salió buena la mujer, como que es aguacate. Hermanos, pero ¿sabe qué? Es lo más correcto. Divórciese, póngale fin al matrimonio que tenía y cásese con la mujer que está viviendo y ya. Pero tenemos la costumbre de que agarramos religiones muertas, agarramos prácticas de religión malas y queremos que Dios nos acepte eso así, como nosotros lo queremos hacer. Segunda característica de los tiempos Icabod, es una época de esclavitud espiritual. Sí estamos en la iglesia, pero usted sabe que usted está atada a una atadura sexual. Usted es mujer y le gustan las mujeres. Y usted no quiere salir de ese engaño. Usted viene a la iglesia y le gusta la iglesia, le encanta la iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Usted está atada, está esclavizada a una atadura. ¿Cuántos hombres están esclavizados a pornografía? ¿Cuántos varones habemos aquí que somos esclavos de un montón de situaciones, de nuestras deudas, de las malas palabras? O sea, ¿cómo Dios va a revelar su gloria en nosotros? ¿Cómo Dios va a poner su gloria sobre nosotros? Si lamentablemente, hermano, óigame bien, estamos siendo esclavos. Y usted amanece con esa gran borrachera a veces, porque ni se termina de quitar la borrachera. Usted dice que se levanta, no, se levanta bolo todavía. Usted se ha acostado a las 3 de la mañana y se levanta a las 6 a trabajar. Mire, en todos esos restaurantes de la zona rosa, ahí los muchachos, hermanos, terminan, óigame bien, llegan los empleados públicos y llegan los empleados de la empresa privada, toman toda la noche, se gastan su quincena y de ahí se cambian, se lavan la cara y se van a trabajar. Y usted le da el camión de su empresa a un bolo. Y usted sabe que usted es motorista de camión y usted borracho agarra ese camión sabiendo que usted es cristiano. Ese es el estilo de vida. ¿Por qué? Porque no nos gusta aceptar que somos esclavos. Pero Dios quiere levantar nuestra percepción de vida espiritual. Si usted está esclavizado, si usted está atado, Dios no quiere que usted siga siendo esclavo. Pero usted ha decidido vivir tiempos sin gloria. Usted ha decidido vivir tiempos sin la gloria de Dios. Pues entonces usted va a estar atado y esclavizado al pecado. Y usted no va a poder salir de allí. Usted no va a poder salir de esa situación. Porque la segunda característica es esa esclavitud que nos ata, que nos condena, que nos lleva, hermano, a no experimentar las bendiciones del Señor, que nos lleva a tener un estilo de adoración. Entonces, ¿cómo vamos a estar en la iglesia plenamente? ¿Cómo vamos a estar en la iglesia adorando? ¿Cómo vamos a estar en la iglesia cantando si somos hijos de Dios y esclavos de Satanás? Es terrible, pero es cierto. Entonces, compongamos nuestra vida, hermanos. Hagamos ese esfuerzo. Vamos a terminar este año y vamos a comenzar el otro. Arreglemos, hombre, arreglemos. Mire, yo no vengo a molestarle la vida a nadie. Lo que yo quiero y anhelo es que usted conozca la gloria de Dios y usted la cambie por sí mismo. Usted diga en esta mañana: bendito sea Dios por la palabra que me ha sido predicada. Ya no quiero vivir tiempos Icabod, sino que quiero venir con mi vida a tener un tiempo de gloria verdadera, donde el poder de Dios se manifieste en mi vida cristiana. Ya no más religiones muertas. Ya no más religiones muertas. Por último, los tiempos Icabod se caracterizan porque son tiempos de huérfanos espirituales. Este niño nació, su mamá se le murió, su papá se murió, su abuelo se murió, su tío se le murió. Nació en medio de la muerte. Y les voy a decir, hermano, con sinceridad, hoy más que nunca hay un gran tiempo de orfandad espiritual. Personas, hermano, que se metieron a las cosas de Dios,
que están en las cosas de Dios, pero realmente no conocen a su Padre Celestial. No conocen a Dios, no conocen a su papá. Si yo te pusiera a Jesús enfrente hoy en la mañana, no lo reconocerías, porque no sabes quién es Él. No sabes quién es Jesús. No sabes quién es Cristo. No conoces el poder de su resurrección. No conoces el poder de su gloria. Sí, aceptaste a Cristo, vienes a la iglesia, pero tienes una gran deficiencia. ¿Y cuál es esa deficiencia, pastor? Que usted aceptó a Jesús, aceptó a Cristo en su corazón, pero todavía no sabe que usted tiene que nacer de nuevo. ¿Cuánta gente aquí que no ha nacido? Y usted dice, pastor, ¿y eso del nuevo nacimiento qué es? Pues yo te digo algo, todos los que estamos aquí tenemos dos partidas de nacimiento. La partida de nacimiento que me generó mi padre y mi madre. En las partidas de nacimiento aparece de quién usted es hijo y aparece de quién es su madre, dónde nació y en qué momento nació. Y usted va con su partida de nacimiento y usted reconoce cuál es su procedencia y cuál es su origen. ¿Cuál es su procedencia y cuál es su origen? Ese es el nacimiento terrenal, ese es el nacimiento humano. Amén, hermanos. Pero también hay un nacimiento espiritual. El nuevo nacimiento es el que se da en el cielo, con un nuevo padre, con una familia nueva. Nuestro origen humano es la tierra, pero los que hemos nacido de nuevo reconocemos que nosotros ya no vivimos, hermano, como vivíamos antes. ¿Y cómo vivíamos antes? Dominados por Adán. Mi naturaleza adánica me domina, me pone el deseo de odiar a las personas, me pone el deseo de estafar, me pone el deseo de mentir. Mi naturaleza antigua me dice que el robar es bueno. Mi naturaleza antigua me dice que el tomarse una cerveza no hay ningún problema. Pero ¿sabe cuál es el punto? Usted ya no es hijo de Adán, usted es hijo de Dios, hermano. Y usted tiene que tener su amor para con el cielo. Sus ojos tienen que estar puestos en Cristo Jesús. Su mente, sus sentimientos, sus pensamientos, todo va a cambiar. Porque usted ya no va a estar anhelando las cosas que le dan gusto a la carne, sino que usted va a estar agradando al Dios de los cielos, que es su verdadero Dios y verdadero Padre. Usted, hermano, va a sentir deseos de hacer malas cosas, pero como usted tiene el Espíritu Santo, usted sabe que usted es un hijo de Dios. Y por eso puede cantar esa alabanza que resume un texto de Romanos. Ya no soy un esclavo del temor, sino hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué éramos esclavos del temor? ¿Cómo se acerca una persona a alguien que no es su papá? A mí jóvenes me han confesado, me han dicho, han conocido a sus padres sanguíneos, a sus padres biológicos. Los han conocido a los 20 años y cuando de repente los van a ver, no saben cómo tratarlo, porque claro, el Señor viene y les dice, yo tengo un amigo que ya a los 19 años conoció a su papá. ¿Y qué te dijo? Que no me iba a ayudar, que no le anduviera pidiendo pisto. Imagínate cómo lo recibió. O sea, porque lo primero que piensa alguien que sabe que tiene un hijo, ¿verdad? Y usted sabe que es su hijo, porque aunque usted lo haya negado, ¿verdad? Tiene la misma nariz suya, la misma barba suya, el mismo pelón suyo. Entonces, ¿cómo no va a ser tu hijo, pues? ¿Ah? Y peor que esos que uno niega, más se parecen a uno. Por eso esa alabanza, oye, Sorullo. Qué terrible, hermano. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que aunque es tu padre biológico, él no siente que es su hijo. Y él, que es hijo de él, él no siente que él es el papá. Y hay un temor porque no lo conocemos, porque no sabemos quién es Él. Hay mucha gente que vive en el temor y no se acercan al Padre, no se acercan a Dios, porque sienten aquello que le han fallado, que están lejos del Dios Todopoderoso. Pero por eso, hermano, Dios ha venido y ha mandado a su Hijo Jesucristo
para que quitemos la barrera del temor. Ahora usted se puede acercar a su Padre Celestial, puede abrazarlo, puede pedirle, puede adorarlo, puede exaltarlo. Usted no tiene por qué tener temor. Óigame bien, usted no le puede tener miedo a su papá. Es su Padre. Y como Padre que Él es, quiere darle bendición, quiere sanarle, quiere proveerle. Hermanos, si usted está en esta mañana y usted es un huérfano espiritual, arrepiéntase de sus pecados y reconozca que Jesús es Dios y que solo el Padre de los cielos y de la gloria es el único que verdaderamente le puede sacar adelante de esa vida que usted está llevando lejos de Dios. Reconozca que usted tiene un papá y deje de andar como huérfano. Usted anda en esta vida y anda toda la vida en calamidad, anda preocupado, su matrimonio deshecho, sus hijos apartados de Dios, su familia destruida, su economía destruida, sus finanzas destruidas, su negocio no le funciona. Usted está en Icabod porque no reconoce que el Dios poderoso verdaderamente es su Padre Celestial. En esta mañana, hermanos míos, reconozcamos la paternidad de Dios y comenzamos a vivir como hijos del Señor. Las tres características de Icabod es: 1, un tiempo de perdición espiritual. 2, una vida de orfandad espiritual. No conocemos al Padre. Y número 3, una vida de esclavitud en el pecado, porque no somos libres todavía. Y mucha gente en la iglesia es así. Así somos. Yo no, óigame bien, óigame. Yo no estoy atacando a nadie. Si usted se siente esclavo, si usted se siente que está lejos de Dios, y si usted siente que está sin rumbo en la vida espiritual, usted está en Icabod. Usted está en Icabod. Ahora, veamos cuáles son estas religiones muertas. La religión muerta, religión significa, diga conmigo, religión. Así diga, religión. Relegare en latín quiere decir volver a atar. Diga conmigo, volver a atar. ¿Por qué? La religión se basa en que el hombre tiene que hacer acciones externas para amarrarse con Dios. Religión es toda la acción externa para tratar de tomarme de Dios, para tratar de amarrarme con Dios, para tratar, hermano, de amarrarme a lo que Dios dice. Entonces, en la vida cristiana hay un montón de gente religiosa, hay un montón de gente religiosa que solo busca tener contacto con Dios por lo externo. Y es lamentable, ¿por qué? Porque habemos una cantidad de gente que somos buenos para cantar alabanza, somos buenos para ser los primeros en buscar en la Biblia algo. Somos buenos, hermano, incluso para ponernos un buen uniforme y estar en un ministerio sirviendo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Somos religiosos. ¿Qué es una persona religiosa? Hoy lo vamos a descubrir. Vamos a ver estas características. Mire, hay personas que no tienen fe propia, sino que la fe que tienen, o sea, que no es fe, es una religión diferente, es una religión totalmente distinta. Voy a describir en esta mañana 3 tipos de religión, de acciones religiosas. Primero, la religión de los padres. Segundo, la religión de los símbolos. Y número 3, la religión muerta. Vuelvo a repetir, 3 tipos de religión voy a destacar en esta mañana. La religión de los padres. Número 2, la religión de los símbolos. Y número 3, la religión muerta. 3 tipos de religión. Veamos la primera. En el mismo capítulo 4, en el versículo número 3, aparece que los ancianos de Israel, cuando se vieron en el gran problema, aconsejaron que trajeran el arca del pacto de Silo. Silo estaba lejos. Y lo que dijeron los ancianos de Israel es decir, vayan y traigan el arca del pacto para que nos defienda, porque si traemos el arca del pacto, la gloria de Dios va a estar en medio de nosotros. Ellos, como ancianos de Israel, se acordaban de cómo Josué había tenido victoria cuando había llevado el arca. ¿Se acuerda cuando estaban ante los muros de Jericó? Ellos tenían que llevar el arca del pacto alrededor de los muros y los muros cayeron. Pero ¿cuál es el problema? Estos ancianos tienen una deficiencia. Ellos le han enseñado a sus hijos la religión.
Pero los hijos y ellos no tienen una verdadera fe. Vea lo que dice el verso número 3. Cuando volvió al pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros. Entonces ellos piensan que si traen el arca, Dios los va a salvar, porque piensan que Dios está en el trono. Ahora, mire, ¿quiénes son estos de la religión de sus padres? Los padres les habían enseñado que si traían el arca, Dios los iba a salvar. ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a andar escapularios? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros a persinarnos? ¿Quién nos ha enseñado a nosotros, hermanos, a rezar? Ahora, eso no es una crítica, porque en la iglesia evangélica, ¿quién le enseñó a sus hijos a decir las primeras alabanzas de escuela bíblica? ¿Quién vino y les enseñó a sus hijos a andar una Biblia de las ovejitas? Hermano, somos religiosos por naturaleza, pero ¿sabe cuál es el punto? Le voy a explicar. Mucha gente se refugia en la religión de sus esposos, de sus esposas. Hay mucha gente aquí que vienen a la iglesia porque el marido las empuja, las trae, o muchas mujeres que empujan a sus maridos y a sus hijos, pero ustedes ni quieren estar aquí, ni quieren ni tan siquiera poner atención, y ahí están en el culto, ¿verdad? Todo el culto están o renegando, o diciendo eso no es verdad, o hablando con el vecino, o viendo el teléfono, o durmiendo. Pero ¿sabe por qué? Porque usted no tiene nada de fe. La que tiene fe es su mujer, usted no tiene nada. Usted es un paralítico espiritual. ¿Quién es un paralítico espiritual? Hay que andarlo chineando para que el niño venga a la iglesia. Hay que andarla chineando para que la hermanita venga a congregarse. Y el montón de varones que vienen sin sus mujeres, y el montón de mujeres que vienen sin sus esposos. ¿Por qué pues? ¿Sabe por qué? Porque somos paralíticos. Y la casa tiene bendición en la casa, no porque todos sean cristianos. Tiene la bendición en la casa porque uno de la familia es cristiano, porque uno es el que busca a Dios. Y a veces la gente se jacta y dice: ¿cómo Dios nos ha bendecido este año? Mentira. Dios ha bendecido a tu esposa porque ella es la que ora. Te ha bendecido porque tu mujer es la que sirve en la iglesia. Te ha bendecido porque tu esposa es la que se levanta a adorar en la madrugada. Pero vos no tenés nada por qué ser bendecido. Pero aún así, por la misericordia de Dios, Dios trae bendición a tu casa. Hermanos, oiga bien, esa es la religión de los padres. Pregunto en esta mañana: ¿cuántos hijos han venido en este día porque los papás los trajeron? Porque ellos no aman a Dios. Es que a mí fulano me trae. Si no me pasa a recoger, no vengo. Si no pasa el bus, no voy. Ah, vaya chulada. Pues así va a ser Dios. Si el bus no pasa, no te va a mandar comida. Si el bus no pasa, no te va a mandar trabajo. Ya vas a ver. ¿Sabe por qué, hermano? Tenemos que aprender a establecer una relación directa con Jesús. Deje de andar buscando mediadores. Deje de decirle a la gente: pastor, no, porque al pastor siempre le piden oración, pero hablo de gente que ore por mí, porque no oras vos. ¿Va? Ora vos, arrodíllate vos. ¿Yo por qué voy a andar chiñando a un paralítico? Vos vivís de la bendición que tiene otro con Dios, y te cae a vos por misericordia de Dios, pero vos no tenés relación con Dios. Por lo tanto, hermanos míos, si usted ya se dio cuenta que usted no tiene una relación directa con Dios, búsquela y establezcala el día de hoy y diga: Señor, desde este día yo quiero tener una relación directa contigo. Jesús, yo quiero tener una relación directa. Yo me quiero, hoy en día, hermano, más que nunca, usted tiene que buscar el rostro de Dios, ya sea en la noche, en la madrugada. Hable con Él, dígale a Él sus necesidades, pero deje de ser una persona que depende de la religión o de la fe de otra persona. No, hermano, usted está en una religión de los padres. ¿Y qué significa eso? Que usted no tiene una relación directa con Jesús. Es que yo acepté a Cristo, sí, pero no tenés relación con Jesús. Vos no sabés qué es eso. No conoces y necesitas salir de ahí. Número 2, está la religión, hermanos míos, de los símbolos. Esta es la religión de los ritos y ritualistas. Esta es la religión de aquellos que piensan que porque andan algo cristiano, ya ellos se han vuelto cristianos también. Mire lo que pasa en el versículo 4 rápidamente. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová.
de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Todo estaba bien. Ellos trajeron el arca. Los sacerdotes trajeron el arca en sus espaldas. El problema de estos 2 sacerdotes es que eran malos. Eran sacerdotes que no estaban en la comunión con Dios. Óigame bien, se acostaban con mujeres a la puerta del tabernáculo. Eran hombres, hermanos, que no estaban haciendo nada bueno para con Dios. Hay mucha gente que toca las cosas de Dios pensando que eso los va a santificar. Y eso pasa mucho en escuela bíblica, en los ministerios de la iglesia. ¿Cuántas personas piensan que porque se ponen un uniforme buscan nada más tocar algo, pero no tienen nada dentro? No tienen nada, hermano. Y mire qué triste. Cantamos las alabanzas a Dios. Yo entré ahorita en la parte de la alabanza y sentí que estaba la presencia de Dios. Pero este tipo de persona es aquel que viene a la iglesia, oye la alabanza y no siente nada, no siente nada en su corazón. Porque puede venir al culto, puede venir a la iglesia, puede tener Biblia, pero no tiene la presencia de Dios. No la tiene, no la conoce. Frente de él puede llorar la gente, pero lamentablemente la gloria de Dios no lo puede tocar. La gloria de Dios no está en él, está afuera de él. Y aquí está el montón de personas que piensan que el lugar, no, el templo es bueno, es bonito, me voy a bautizar porque si me bautizo ya Dios va a estar más cerca de mí. Mira, Dios no va a estar cerca de ti por bautizarte. La única manera que Cristo y que la gloria de Dios estén en tu corazón es que en este día tú decidas algo. ¿Y qué tienes que decidir? Hermanos míos, dejemos de andar agarrando amuletos. Dejemos de andar agarrando cosas como para que nos bendigan. Hay personas, hermanos, que andan la Biblia en el carro y creen que con eso no se los van a abrir. Hermanos, si la Biblia no tiene que andar en el carro, tiene que andar en tu corazón. ¿Me entiende? La Biblia tiene muchos. Dejamos abierta la Biblia en la mañana, Salmo 91, que me cuide la casa, Dios. Venimos al negocio y en el negocio tenemos la costumbre, hermano, de también tener una Biblia. ¿Vos crees que con eso la gente no se va a meter? Los ladrones no se van a meter. Sí se van a meter, porque Dios no bendice cosas, bendice personas. El trono de la gloria de Dios no significa, hermano, que Dios esté en el templo. Significa que Dios esté en tu corazón gobernando tu vida. Esa es la presencia de Dios. El trono de Dios es tu corazón. El trono de Dios es tu vida. El trono de Dios, hermano, es tu familia. Dejemos de andar pensando que Dios está en el templo. Dios no está en el templo. Dios está en tu corazón. Tú eres el trono de la gloria de Dios. Tú tienes que resplandecer. Tú tienes que vivir con una vida que agrade a Dios en santidad. Tal vez no puede ser 100% santo, nadie lo es. Yo hablaba con Dios en esta mañana y le digo: Señor, esta semana sí he pecado un montón. Y me he sentido tan mal con Dios esta semana. Sucio, pecador. Pero fui el viernes a predicar, fui el martes a predicar al penal. Y Dios me usó, hermanos. Dios me usó no porque yo sea santo, sino que porque los males de mi vida, las cosas que yo sé que no agradan a Dios, yo me las quiero quitar, pero no puedo. Y lucho y le digo a Dios: Dios, quítamela, pero no me voy a rendir hasta que el Señor me quite mis impurezas, hasta que el Señor me limpie mi corazón. Pero hay personas, hermanos, que ya no están luchando por quitarse nada. Pueden venir aquí a oír la palabra y cantar una alabanza y tener, hermanos, los cigarros en la bolsa y no sienten nada. Y en la casa esperándote tu amante para almorzar con ella. Si tú te sientas a la mesa con tu amante y no sientes en tu corazón algo que tengo que cambiar esto, es porque necesitas entronar a Cristo en tu vida. Si te acuestas con ella y no sientes nada, necesitas decirle a Dios: Señor, saca de mí esto.
Yo no digo que no tenemos pecado, tenemos pecado, amén. Pero luchemos, hombre, luchemos con eso, saquémoslo de aquí. Poco a poco vamos a cambiar, poco a poco vamos a salir. Y va a haber un día en donde vas a arreglar tu vida y vas a tener las cosas en orden. Pero no se vale estar donde está la presencia de Dios y no sentir incomodidad o tristeza por las faltas que cometemos. Tenemos que sentir algo. ¿Te dejaste besar por una mujer que está casada? ¿Qué sentís? ¿Te sientes emocionado? Sí, pero también tienes que sentir en tu corazón que le está fallando a Dios y que Jesús quiere habitar en tu vida y que no puedes seguir viviendo con la gloria de Dios y con la oscuridad del pecado. O la gloria o la oscuridad, pero las dos cosas no pueden habitar juntas. Hermanos míos, prefiramos la gloria de Dios, prefiramos que Cristo habite en nuestra vida. Dios no habita en los templos, Dios no habita, hermano, en nada más que en los lugares. Dios habita en nosotros, nuestro corazón es su trono, Él quiere gobernarnos. Él se ganó ese trono a través de la cruz, a través de su muerte expiatoria, a través de su muerte, hermano, en sacrificio por nosotros. Démosle a Cristo el trono que merece y saquemos el pecado del corazón y démosle a Él excelencia, que se merezca lo mejor de nosotros. Lo mejor de mi vida es para Dios. Mi amanecer, mi trabajo, mi anochecer, cada día pensando en Jesús, cada día pensando en ser mejores, cada día pensando en agradar más a Dios. Agradémoslo, hermano, eso nos cuesta. Lo vuelvo a repetir, yo no digo que va a dejar de pecar. Lo que yo digo es, viva una vida tratando de agradar a Dios y luchando. Luche, usted va a salir. Pero ya no vivo una religión de símbolos, una religión hipócrita, una religión queriendo tocar las cosas de Dios y usted viviendo lejos de Él. Y cierro. Tenemos una tercera religión. Esta es la religión muerta. ¿Qué es la religión muerta? La religión muerta es aquella persona que vive las cosas de Dios, pero las vive de lejos. La vive de lejos. O sea, el de los símbolos por lo menos está tocando un poquito las cosas de Dios. Pero él no experimenta la gloria. El que está en la religión muerta, ese es, hermano, el que anduvo en las cosas de Dios, el que estaba en las cosas de Dios, el que estaba sirviendo, el que estaba ahí. Pero ¿por qué nosotros tenemos una religión muerta? Porque ¿cuál es nuestra forma de religión que tenemos? Yo acepté a Cristo en el taber. Yo acepté a Jesús, ya hice la oración, pero nunca más te congregaste. Es que mi papá va a la iglesia, es que mi mamá va a la iglesia, es que mi mujer va a la iglesia. Pues sí, pero vos no sos nada. ¿Qué contacto tienes con Dios? Solo porque andas un crucifijo, eso no es nada, hombre. Eso solo los vampiros cuando se los presentan le hacen así. Pero, ¿cómo es que dice? Cuando sale la descarnada, que hay que, María, hay que, una cosa que hay que decir para que se le aparte. Así son, mira, yo he conocido un montón de esa gente así. Fíjate que estudian teología y estaba estudiando teología, no se congregaba. Y de repente dice, pastor, estoy llevando a mi esposa. O sea, creen en los brujos. Creen en las cosas que de andar buscando algunas ayudaditas ahí en las pócimas y todo eso. O sea, es una religión muerta, simple y sencillamente, porque la ves de lejos. Está tan lejos de ti Dios y tienes cosas de esa situación, pero tú no eres nada. Entonces dice que cuando se enfrentó a sus enemigos Israel, perdieron, hermano, y fueron avergonzados. Mire lo que dice el versículo 10 y allí termino. Mire, pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido y huyeron cada cual a sus tiendas y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres a pie, fueron vencidos. ¿Por qué? Porque una mala religión, una religión muerta,
no puede darte el poder de vencer a tus enemigos. Entonces, si usted está aquí, usted sabe que usted anda estafando y anda robando y quiere que Dios le ayude a sanar de un cáncer, no puede. Primero, componete para que la gloria de Dios habite en tu vida y sal de la religión muerta. Fíjese que esta gente de la religión muerta es bien difícil sacarlos de ahí, porque se viven vanagloriando del pasado. Es que nosotros antes hacíamos esto, andábamos en los ministerios, ganábamos almas, estuvimos aquí. Pues sí, pero usted ya ni se congrega, ni cree en Dios, y la Biblia ni la conoce. Pero es bien fácil decir: no, es que yo soy evangélico, yo soy cristiano. Mentira, usted sabe que eso es falso. Usted fue. Pero cuando uno en el cristianismo dice: es que yo fui cristiano, quiere decir que nunca lo fue, hermano. O sea, así de fácil, nunca lo fuiste. Y usted se pregunta: ¿y por qué estoy siendo vencido? ¿Y por qué he fracasado en esto? ¿Y por qué he fracasado en lo otro? Porque la gloria de Dios no habita en tu vida. Hermanos, oiga lo que les voy a decir. Necesitamos recibir un avivamiento y que Jesús venga a vivir en el trono del corazón de nosotros y que tome el lugar que le corresponde. Pero dejemos de ser religiosos, que con levantar las manos el domingo o solamente porque tenemos una Biblia y de vez en cuando la leemos, pensamos que eso es suficiente. No, hermanos, tenemos que nacer de nuevo y traer a Cristo a vivir en nuestros corazones. ¿Quieres salir de Icabod? Vuelve a Dios. ¿Quieres salir de Icabod? Pon a Cristo en el trono de tu corazón. ¿Quieres salir de ese tiempo oscuro? Vuélvete a Jesús y dale a Él la soberanía de tu vida. ¿Quieres salir de esa oscuridad? Lucha con tu pecado, como yo lo estoy haciendo también. Lucha con tu maldad, lucha con tus faltas. Métete a la palabra y Cristo traerá un nuevo tiempo para tu vida. Vamos a orar, hermanos.